al Dios que vive dentro de ti, capítulo 15, Divinidad olvidada. Cuando al hombre se le repite lo suficiente que él no es divino, esto se convierte en una firme creencia, pues el hombre, el tímido buscador de la verdad, en su desesperada lucha por ser aceptado, escuchará cualquier disparate. Hubo un tiempo en el que el hombre conocía su herencia y su linaje. Conocía a Dios como el ser sublime de vida y pensamiento continuo, la verdadera fuerza vital de su divino y eterno yo. Una vez el hombre sabía esto. Él erigió grandes pirámides para que permanecieran en pie a través de los tiempos y recordar a la humanidad del fuego interno, del Dios dentro del hombre. A pesar de todo lo que ha ocurrido en el curso de la historia, esas pirámides aún permanecen como símbolos de la grandeza y la divinidad del hombre. En los principios del hombre sobre este plano, cuando aún sabía que él era Dios, vivía en el mismo cuerpo durante miles de años, porque el poder que daba al cuerpo inmortalidad era la pureza del pensamiento ilimitado que el hombre expresaba en su estado de ser. El hombre, Dios hombre, empezó a olvidar que él era Dios, incluso en su primera experiencia de vida sobre este plano. ¿Por qué? Porque amaba este maravilloso jardín de juegos material, y experimentar y crear aquí se convirtió en todo lo que realmente importaba. Y en sus esfuerzos por expresar su creatividad y mantener el vehículo que le permitía hacer esto, el hombre, la magnífica criatura de proceso del pensamiento ilimitado, empezó a experimentar los pensamientos limitados de supervivencia, celos y posesión. El ser del hombre, su alma y espíritu son eternos. Nada podrá nunca cambiar eso. Pero el cuerpo que los dioses crearon del barro de la tierra es vulnerable a los pensamientos del ser inmortal que los ocupa. Cualquier pensamiento que el hombre acepte y se permita sentir, se manifestará en el cuerpo, pues el cuerpo es la última parte del reino del hombre y está apoyado por el proceso del pensamiento del Dios que lo habita. Cuando el Dios hombre empezó a experimentar las actitudes de supervivencia, empezó a reducir el poder de su pensamiento que alimentaba a la fuerza vital eterna dentro del cuerpo. Así, el cuerpo empezó a sucumbir. Al tiempo que el cuerpo empezó a fallar, disminuyó su habilidad de razonar a través del cerebro. Cuando el hombre empezó a perder su poder de razonar, el miedo empezó a invadir su conciencia. Y cuando el elemento del miedo se convirtió en una actitud dentro del proceso de pensamiento del hombre, el cuerpo empezó a sufrir la fuerza y los efectos del miedo, malestar, enfermedad, muerte. Aunque las primeras civilizaciones en su plano fueron fundadas con gran iluminación, lo ilimitado de su proceso del pensamiento empezó a debilitarse hasta limitarse a la expectativa de la muerte y las actitudes de supervivencia. Esas actitudes de supervivencia que crecieron a partir del miedo a la muerte
se transmitirían a generaciones futuras en forma de lo que se llama instintos de supervivencia, pues cualquier cosa que el hombre piensa se convierte en patrón dentro de sus estructuras genética y celular. Los dioses entraron en las limitaciones de la materia a causa del deseo de experimentar su creatividad a través de la forma corporal. Pero cuando los dioses, como hombre, experimentaron actitudes de limitación sobre este plano, sin darse cuenta, se encerraron en la experiencia corporal. Pues cuando cada dios experimentó la muerte de su primer cuerpo, entró en lo que se llama un vacío. Este vacío era un lugar, una dimensión de la luz que no formaba parte de un entendimiento consciente de Dios conocedor de todo, ni del plano de la materia. El Dios ya no podía volver al plano del pensamiento ilimitado, pues ahora guardaba dentro de su proceso del pensamiento la alteración de aquellas actitudes limitadas. Para continuar avanzando en la vida, ya que encontraba este jardín de juegos en materia como una experiencia maravillosa, el Dios se sentía muy ansioso por volver aquí. Por eso volvía en otro cuerpo a través de la semilla de su propio descendiente para poder continuar expresándose en materia y reconciliar todos los pensamientos limitados que le habían alterado su proceso del pensamiento en la vida anterior. Pero al experimentar más los aspectos materiales de este plano, el Dios experimentó mayor alteración y se hundió más profundamente en la limitación. De esta forma empezó el ciclo de la reencarnación sobre el plano de la demostración. Mientras los dioses volvían aquí como hombres, una y otra vez, para poder continuar sus aventuras en la vida, este plano se convirtió gradualmente en su concepto total de la vida, y ellos olvidaron su linaje y su divinidad. Dejaron de concebir a Dios como la totalidad del pensamiento. Perdieron el conocimiento de que podían volver, si lo deseaban, al plano del puro pensamiento del ser ilimitado, el plano de conciencia sobre el que se habían expresado desde un principio. Razonaron que sólo podían experimentar esferas limitadas, y ahí, después de la muerte del cuerpo, entidades que habían olvidado el más grande y simple de todos los planos, podían experimentar la vida de acuerdo a su felicidad y a las actitudes de su pensamiento colectivo. Cuando los dioses, como hombre, dejaron de saber que eran divinos e inmortales y que todo poder y todo conocimiento habitaba verdaderamente dentro de ellos, comenzaron a ser vulnerables a los egos de aquellos a su alrededor. Pronto surgieron entidades que buscaban elevarse por encima de los otros, diciendo que solo ellos, a través de sus poderes místicos y la fuente inmesurable de su entendimiento, tenían el conocimiento de Dios. Desde que el hombre se convirtió en una criatura atemorizada y a modo de rebaño, estos videntes, profetas y oráculos buscaron realzar su poder, proclamando profecías de fatalidad y peligro. Y si la gente no prestaba particular atención a lo que los videntes tenían que decir,
ellos proclamaban maldiciones y amenazas de condena. Así nació la religión sobre este plano, con objeto de separar más al hombre de su belleza interna, su Dios eterno. Y la religión era muy astuta, porque no tenía que gobernar y mandar sobre las gentes con la espada. Solo tenía que perpetuar la enseñanza de que Dios no estaba a su alcance, que el conocimiento y el poder sobre todas las cosas no estaban dentro de ellos. Ahora bien, el alma es memoria eterna. Ella recuerda todas las experiencias de todas las vidas. Cualquier cosa que se le diga al hombre lo suficiente, no importa lo alterado que sea un entendimiento, a la larga se convertirá en una firme realidad, pues el hombre, el tímido buscador de la verdad, deseando tan desesperadamente ser aceptado, escuchará cualquier disparate. Así, si tú le dices al hombre tantas veces como sea necesario que Dios está fuera de él y que él es miserable y malvado en su alma, estos pensamientos se convierten en entendimientos firmes dentro de la memoria del alma y serán muy difíciles de cambiar. Y eso es precisamente lo que ha estado ocurriendo durante miles de años sobre este plano. Estas entidades simples, viviendo una vida a otra, cayeron continuamente bajo los auspicios de estas enseñanzas y se volvieron tan condicionados al entendimiento de que ellos eran malvados y que Dios estaba fuera de sus seres, que llegaron a aceptar absolutamente que ellos eran cualquier cosa menos divinos y que el único camino para conocer a Dios, para volver a Dios, era por medio del gobierno de profetas y sacerdotes y organizaciones religiosas. Cuando el hombre dejó de aceptar su propia sabiduría como la esencia de la verdad, renunció a su soberanía y poder y se convirtió en una parte de la masa colectiva, lo que permitió a religiones y gobiernos de todas las épocas gobernar a todas las gentes como si de una sola entidad se tratara. Pero no lo son. Todos son dioses únicos, con destinos únicos que satisfacer y aventuras que experimentar. El hombre tiene derecho a sus aventuras. Cuando el hombre aceptó la enseñanza de que era miserable y pecador y que el Padre era alguien fuera de él, se apartó completamente de Dios. Y es ese entendimiento y el aceptar esa creencia lo que ha devuelto al hombre al cuerpo una y otra vez. Pues mientras el hombre abrigue el pensamiento de que él es todo menos divino, de que el Padre no está dentro de él, estará destinado, en cierto sentido, a nacer 1.000.000 de veces, hasta que se dé cuenta de su divinidad y viva otra vez en un estado de ser. La encarnación nunca pretendió ser una trampa, nunca pretendió ser eterna. Era simplemente un juego en el que participar, una nueva aventura en la exploración de la creatividad y de la vida. Pero ustedes se perdieron rápidamente en los sentidos del cuerpo y su cuerpo se convirtió en la totalidad de su identidad. Se volvieron tan inmersos en la materia de este plano que se convirtieron en un hombre inseguro, atemorizado, hombre vulnerable y mortal.
porque olvidaron la poderosa esencia que vive dentro de ustedes. Así conocieron la muerte, pero se olvidaron de la vida. Conocieron la tristeza, pero se olvidaron del gozo. Conocieron al hombre, pero olvidaron a Dios, aquella sublime inteligencia que les permite crear sus ilusiones de cualquier manera que elijan. Todos ustedes han vivido muchas vidas sobre este plano. Algunos 30,000 vidas, otros 10,000, otros solamente 2. Esas son las veces que han vivido y que han muerto. Y aunque sus vidas sobre este plano han sido solo un sueño, un juego, una ilusión en la aventura de la vida, ellas los han corrompido grandemente. Han vivido tantas vidas en las que se les ha recordado por la familia, la sociedad, la religión y los poderes gubernamentales que son indignos y que Dios no está a su alcance, que todo ello se ha convertido en la firme realidad de su proceso del pensamiento. Hasta el día de hoy, la mayoría de ustedes aún no sabe que ustedes son Dios, que poseen en sus entrañas el poder de saber y ser todas las cosas. Así pues, dejan que maestros, religiones y demás gobiernen sus vidas e interpreten la verdad por ustedes. Permiten que el entendimiento de otros complique y confunda la simple verdad que se ha dicho durante años en su tiempo, que el Padre y el reino de los cielos están, de hecho, dentro de ustedes. ¿Acaso se ha escrito mayor verdad? Sin embargo, muchos de ustedes no saben esto. Aún piensan que deben entregarse al dogma y a ciertos mecanismos, rituales, plegarias, cantos, ayunos, meditaciones, para poder conectarse con Dios y conseguir la iluminación. Sin embargo, cuanto más hagan estas cosas, más convencerán a su alma de que ustedes no son aquello en lo que están tratando de convertirse, que están muy lejos del amor de Dios y del entendimiento que buscan, pues tienen que realizar arduas tareas para alcanzarlo. Ahora, la religión no está equivocada. Aquellos que han establecido y han sacado adelante las enseñanzas religiosas son sus amados hermanos, que tratando de entender su propia divinidad, su propio valor, han esclavizado a sus hermanos y así se han esclavizado a sí mismos. Lo que ellos han hecho, por perjudicial que haya sido, ha sido su verdad para su experiencia y entendimiento. Yo soy amante de todas las gentes, incluso de los sacerdotes y videntes, pues ellos también son Dios. Practicar rituales y seguir el dogma no es algo equivocado, pero nunca lo sentirán completamente correcto, porque la voz dentro de ustedes, que es Dios, les dirá que ustedes ya son lo que están luchando por alcanzar. Yo he vuelto simplemente para decirles que hay un camino mejor y también que ustedes ya son Dios, que nunca han fracasado y que nunca han hecho nada equivocado, que ustedes no son criaturas miserables y maltrechas, ni tampoco pecadores,
y que no existe ese maravilloso disparate llamado diablo. Cuando se den cuenta de estas cosas, entonces podrán enfocarse en el asunto de ser felices, que es lo que el Padre es. El Padre no es un ser pío, meditabundo, lúgubre y enfadado. Él es la esencia del gozo completo e infinito. Yo les digo, Dios está dentro de ustedes. Ha estado allí en todas sus vidas. Ustedes son realmente Dios, pues Él es la inteligencia divina y creativa que se sienta dentro de la cavidad de su ser, la esencia que los ha amado hasta la experiencia de la limitación y que los amará otra vez sin límites. La limitación ha sido una aventura y la mayor en este plano la están experimentando grandemente. Desafortunadamente, ustedes olvidaron que hay algo mejor e hicieron de la limitación un modo de vida. Si solamente supieran que a través del pensamiento ilimitado podrían trascender el cuerpo y todos los planos y universos, nunca elegirían limitarse otra vez. Si solamente supieran esto y se permitieran recibir y abrazar todo el pensamiento, tendrían el gozo y paz en la vida por encima de sus mayores sueños. El pensamiento es el máximo creador. Cualquier cosa que piensen y se permitan sentir, se convierte en la realidad de su vida. Cada pensamiento que abracen, que trascienda el espectro del pensamiento limitado, así deberá manifestarse para un ensanchamiento y ampliación de su vida. Solo necesitan abrir su proceso del pensamiento para aceptar pensamientos incluso más ilimitados, para que así puedan transformarse de hombre limitado a Dios ilimitado. Tal como han asumido el conocimiento de que son miserables en su ser, si conocen que son Dios dentro de su ser, se convertirán en Dios en su totalidad, para así poder volver a lo que se llama el séptimo nivel de entendimiento del pensamiento puro, al estado de ser definitivo, un estado en el cual tú eres el poder máximo de todas las cosas. Lo único que se requiere es conocer que el Padre vive dentro de ustedes, pues la memoria de que son Dios habita dentro del alma de su ser. Está allí, durmiendo en su alma, esperando ser reconocida, lista para convertirse en una realidad experimentada. Y solo se convertirá en ello conociéndolo. Cuando sabes que eres Dios, ese sentimiento de certidumbre creará las experiencias y el entendimiento que te mostrarán que lo que sabes es verdad. Nadie puede darte ese entendimiento, solo tú puedes alcanzarlo mediante tu propio proceso del pensamiento y tu ser emocional. Cuando sabes que tú y Dios son uno y el mismo, apartas de tu proceso del pensamiento las actitudes de separación y te unes con tu Dios una vez más. Cuando te das cuenta de que la inteligencia del Padre, totalmente sabia y conocedora de todo, es la totalidad del pensamiento, la base de todo cuanto existe, y te permite ser todos los pensamientos, entonces eres todo lo que Dios es, o sea, todas las cosas.
retornas a tu libertad, tu grandeza y tu gloria. Y ya no tienes que volver a este cielo una y otra vez, sino que puedes continuar hacia cielos más grandes y aventuras aún más emocionantes. Yo les digo, no hay nada que deban realizar en este plano excepto ser lo que son, pues el conocimiento de que ustedes son Dios se alcanza en un estado de ser porque Dios es ser, el ser de toda la vida. Estar en un estado de ser, un estado de permitirse a ustedes mismos simplemente ser quien son, y en cualquier forma que lo expresen, es ser completamente como el Padre es. Y eso se puede realizar en un momento. Dios es el ahora, el infinito es este ahora. Ser Dios para siempre es vivir totalmente en la eternidad del ahora, pues así es como Dios vive. Simplemente sean. Entonces serán uno con el ser y la continuidad de toda la vida, y su cuerpo se realzará para convertirse en esa continuidad. Entonces no tienen que morir, sino que pueden trascender todos los planos hasta el séptimo, que es la conclusión de todas las cosas, el pensamiento. He aquí una gran verdad. El hombre está empezando a salir de la limitación, porque hay muchos sobre su plano que están cuestionando sus vidas y el por qué son esclavos de la hipocresía del gobierno, del dogma, de la sociedad y de donde estos te van a llevar. Ellos están despertando al entendimiento de que hay una esencia que yace dentro de ellos y dentro de toda la gente que es gentil, amorosa y sabia. Empiezan a darse cuenta de que todas las profecías, todos los cuentos y todos los miedos que han gobernado a la humanidad durante tanto tiempo no se han manifestado, y ellos los han sobrevivido todos. Ellos se están cuestionando quiénes son y por qué, si quieren amar a Dios, no deben sentirse aterrorizados por Él. La conciencia en este plano está cambiando. El entendimiento limitado que ha convertido al hombre en una especie de bestia generación tras generación, empieza a despejarse para permitirle ser la sublime esencia Dios que realmente es. Ya es hora de que llegue una nueva enseñanza, aunque no es nueva en absoluto. En lo más profundo de su alma conocerán la verdad, porque la verdad les permitirá ver más allá del estancamiento de las creencias dogmáticas, hasta el firmamento del pensamiento y el entendimiento que siempre ha estado ahí. En el momento que aparten la soga de su cuello y los sentimientos de gozo broten hasta la superficie y habiten su alma, empezarán a ser ese magnífico Dios que cada de ustedes es, en su estado de ser. Esta época está llegando a su fin. Esta ha sido la era de la carne. La nueva era está ya en el horizonte y se llama la era de la luz, la era del espíritu puro, la era de Dios. Es una era en la que el hombre sabe que todos somos iguales,
y que el reino de los cielos ha estado siempre dentro de él. La era de la luz debe llevar al hombre al pensamiento ilimitado, devolviéndole a un reino sublime de amor, gozo y libertad del ser. Quienes formen parte del nuevo reino no serán los señores de la guerra, ni los tiranos entre los hombres, sino los heraldos de la paz, que se han elevado sobre el estancamiento de la limitación para decir: yo soy Dios y amo todo aquello que veo, pues soy todo lo que veo y amo todo lo que soy. Quien llegue a este entendimiento elevará la totalidad de la conciencia con la luz única y solitaria. Y uno por uno, ustedes volverán a un estado de ilimitud, enriquecido con las perlas de la sabiduría, que les permitirá crear más sabiamente en la próxima eternidad. Sus vidas sobre este plano han sido una gran ilusión, un gran sueño, pero ustedes despertarán de ese sueño habiendo aprendido y entendido a Dios. Así lo harán todos. Un día alzarán la mirada a un cielo lleno de nubes. Cuando miren al cielo verán una mancha de luces brillantes destellando por todas partes y creerán que las estrellas han bajado a acurrucarse en las nubes. Lo que ustedes verán es lo que toda la humanidad va a ver, y ello les ayudará a despertar de su sueño y a darse cuenta de que todo lo que yo les estoy enseñando es, de hecho, una gran verdad y una maravillosa realidad. Preguntas y respuestas. Maestro, me gustaría saber cómo llegamos a separarnos de Dios y de aquello que nos unía a Él. ¿Cómo ocurrió todo? Ramta, al principio, cuando todos ustedes sabían que eran uno con el Padre, su ego, su identidad era Dios en una unidad singular, y la vida era la aventura emocional hacia la experiencia de todos los pensamientos, pues Dios es todo el pensamiento. Su ego era puro y estaba inalterado, ya que no sostenía actitudes que limitaran la aceptación del pensamiento, o sea, Dios es su ser. Sabían que eran eternos dentro del momento de ser de ahora, y eran ilimitados en su habilidad de recibir el pensamiento del Padre, transmutarlo en emoción y manifestar esa emoción en creatividad. Todos ustedes eran como niños pequeños, que alterara la pureza de sus seres o limitara su expresión. No conocían el miedo, no conocían juicios como más o menos, no conocían la competencia o los celos o la posesión, no conocían la muerte. Eran como niños, pues no habían experimentado ninguna de estas actitudes. Ahora bien, ustedes, los dioses, desde el principio poseían la poderosa fuerza de crear, de expresar la emoción del pensamiento en formas creativas. Y este poder no fue otorgado a unos más y a otros menos. Todos eran iguales. Pero tan pronto como empezaron a crear, el espíritu de competencia creció entre ustedes. El impulso a tomar los pensamientos de la creatividad de otro y extenderlos hasta algo más grande para crear más.
pensamiento a pensamiento. ¿Por qué creen que hay tantas especies de flores en su plano? ¿Ustedes creen que una rosa habría sido suficiente? ¿Y cuántas más mariposas podría haber? ¿Por qué se convirtieron los dioses en una raza competitiva? Porque en su impulso creativo empezaron a contemplar que quizás su creatividad no era tan grande como la de otros. Y así ellos empezaron a verse más pequeños dentro de su ser. Y para compensar ese sentimiento de inferioridad, los dioses intentaron superar las creaciones de los demás. Y cuanto más involucraron su proceso del pensamiento en la competitividad creativa, más se vieron a sí mismos como inferiores a la perfección del ser, como separados de Dios, que es la igualdad de todas las cosas. ¿Ven? La separación de la vida y el entendimiento llamado imperfección aparecen solo cuando algo es visto como superior. Sin embargo, en la realidad de la vida, ninguna cosa es más o menos que ninguna otra. Todas las cosas simplemente son en la igualdad del ser. Así, todas las cosas están en un estado de perfección o, más apropiadamente, en un estado de ser. Son solo las actitudes, los pensamientos colectivos, los que hacen que algo sea menos que la perfección del ser que realmente es. Ahora, su mayor separación ocurrió cuando entraron en el cuerpo del hombre. Hasta ese punto, aunque ya habían empezado a separarse de todas las cosas, aún eran conscientes de su divinidad y la inmortalidad de su ser. Pero cuando descendieron a un cuerpo y empezaron a experimentar las realidades de la masa celular, se quedaron atrapados en las funciones de la masa, llamadas hambre, frío y supervivencia, la lucha por mantener aquello en lo que se habían convertido. Ahora se habían entrelazado con la materia celular, que fue programada al crearse para permitir la supervivencia de la masa. Este matrimonio entre un gran ser inmortal y un mecanismo de masa orientado hacia la supervivencia de su propia estructura, alteró grandemente el estado de ser de su ego. Fue ahí donde nació el árbol del conocimiento, el ego alterado o ego falso, y fue la experiencia de las emociones del miedo, la competitividad y los celos sobre este plano, grabadas en su alma y programadas en la estructura celular de sus cuerpos, lo que intensificó aún más su yo alterado, que a su vez alteró más el conocimiento de que eran divinos, inmortales y uno con toda la vida. Maestro, yo aún no comprendo por qué los dioses que siempre habían sabido que vivirían para siempre, acabaron creyendo que morirían. ¿Cómo llegaron a aceptar la idea de la muerte en primer lugar? Ramtha, ellos aceptaron y entendieron los procesos de cambio, lo que ustedes llaman muerte, a partir de las mismas cosas que ellos habían creado. ¿Sabes? Muchos seres que se crearon aquí fueron diseñados para alimentarse unos de otros, pues la sustancia que cada creación requería para sustentarse debía ser de la misma materia que ella misma.
es lo que ustedes llaman una cadena alimenticia. Así, la flora se convirtió en el alimento para los animales que los dioses habían creado. Y cuando los animales se comían las plantas, los dioses que las crearon vieron con horror que sus creaciones habían desaparecido ante sus ojos y se habían transmutado en otra energía. Estos animales entonces serían alimento de otros animales aún mayores, creados por otro dios, y así sucesivamente. Fue la manera que eligieron los dioses para competir unos con otros. ¿Ves? Lo más humillante era que tu creación fuera comida y digerida por la creación de otro dios. Y se entendió mucho más sobre la muerte, maestro, mediante el proceso de diseñar y evolucionar el cuerpo del hombre. Para poder perfeccionar la criatura llamada hombre, los dioses se convirtieron en parte de él, tal como lo habían hecho con todo aquello creado anteriormente. Como las primeras versiones del hombre no fueron criaturas muy ágiles, los animales hacían presa de ellos continuamente y lo encontraban una delicadeza. Fue debido a esto que los dioses experimentaron y entendieron la acción llamada muerte. Dicho entendimiento les facilitó mejor sus cuerpos y hacerlos más resistentes a la muerte en manos de sus propias creaciones, los animales de naturaleza carnívora. Ahora, el romance entre el hombre y un dios fuera de su ser empezó cuando los dioses se enamoraron de este plano con su deseo de experimentar e interactuar con todas las cosas que habían creado aquí. Los dioses habían sido las plantas, habían sido los animales, los insectos, lo habían sido todo. Pero poseer una forma que tuviera dominio sobre todas las cosas, eso era su amor más anhelado y su máxima creación. Cuando los dioses finalmente se transformaron en hombre y mujer y enfocaron toda su atención en esquivar y escapar de sus creaciones, se convirtieron en un estado alterado de la vida. Lo irónico fue que aunque lograban huir de los animales que los acechaban, sucumbían ante las actitudes de supervivencia que empezaban a consumir su conciencia. Fueron las actitudes de supervivencia y el miedo a la muerte lo que a la larga venció a sus cuerpos, pues lo que uno teme, eso va a experimentar. ¿Sabes? De todo cuanto los dioses crearon, nada es tan devastador como la creación de aquello que llaman miedo, pues bajo su sombra nada puede expresar la vida. Pues bien, cuando los dioses como hombre experimentaron el miedo, su única realidad y su único deseo fue continuar experimentando este paraíso de materia y seguir creando en este reino por satisfacción, ya que sus egos eran formidables. Así, los dioses se volvían impacientes para mejorar, reconciliar la inferioridad que habían percibido en sí mismos y así expresar superioridad en su creatividad. Por su actitud y el deseo de llegar a ser mejores, se identificaron tanto con la materia de este plano que olvidaron que eran divinos e inmortales y se convirtieron en objetos mortales. Y así, el entendimiento de que eran uno con toda la vida
empezó a perderse. Desafortunadamente, en los principios de la creación, incluso antes de que los dioses tuvieran un romance con este plano, gracias a la competencia y los pensamientos de superioridad. Yo te digo, maestro, su unidad está verdaderamente a un solo instante, a un suspiro. Cuando ustedes en las profundidades de su ser ya no quieran estar separados de ninguna cosa, nunca más lo estarán. Es simplemente su actitud, su pensamiento limitado, su identidad alterada, la que los ha separado de la totalidad del pensamiento. Cuando vuelvan a la totalidad del pensamiento, despojándose de todo juicio, ya nunca más estarán perdidos o separados. Entonces serán una luz para muchos otros que encontrarán su camino de vuelta hacia la alineación con el Padre. Maestro, Ramta, yo entiendo que todos somos de hecho perfectos, que somos Dios y que viviremos para siempre. Pero eso no parece disminuir el sentimiento que tengo a veces de que debo tener cuidado y protegerme. ¿Cómo puedo superar esta ilusión, este sentimiento de que debo ser precavido, que parece inhibirme de expresar libremente lo que realmente soy? Ramta. ¿Sabes, maestro? Los animales están dotados de maravillosas facultades para su autopreservación. Los instintos primarios de supervivencia han sido programados en sus estructuras celulares para que puedan vivir, experimentar y evolucionar. Los seres humanos también están dotados de instintos primarios que han sido transmitidos genéticamente a través de su semilla. Los instintos de supervivencia del hombre están inmersos dentro de las estructuras celulares del cuerpo con objeto de protegerlo, ya que el ser humano nace desnudo. No tiene colmillos, ni cuernos, ni destreza en sus miembros o agilidad en sus pies. Carece de oído agudo y buena visión. Es una entidad autocontenida, extraordinaria y sumamente refinada, cuyos mayores instintos para la autopreservación son la precaución y el aislamiento. La humanidad está dotada de estos instintos, pues si no los tuviera, no habría sobrevivido para convertirse en la maravillosa masa creativa, pensante y evolutiva que realmente es. Cuando tú, al igual que todos los demás, eligieron perder su libertad de espíritu para poder experimentar la densidad de la materia, se entrelazaron con sus modelos genético-instintivos, una de las condiciones para expresarse a través de la materia de este plano. Por ello, ser hombre implica vivir en manada, ser miedoso, vacilante y muy precavido. Esto es una gran verdad. La precaución no es una ilusión, es una de las condiciones cuando vives aquí como hombre. Jamás deben disculparse por esto, sino aceptarlo como un instinto necesario para la preservación de su cuerpo. Sin embargo, lleva este entendimiento más lejos. Ahora que te has dado cuenta de que tu cuerpo te ha protegido para poder permitir a la diminuta y maravillosa chispa creativa que tú eres evolucionar hasta aquí, es tiempo de que vayas más allá de la carne,
hasta los aspectos inmortales de tu alma y tu espíritu. Ahora es el momento, si tú quieres, de que el espíritu de tu ser tome posesión de tu cuerpo y lo proteja a través de lo ilimitado del pensamiento. Lo que tienes que hacer ahora es convertirte en el Dios que tú eres, constante, seguro, soberano, yo soy. Y la única ilusión que debes dominar es la de que tú no tienes la habilidad para convertirte en eso. ¿Y cómo vences esa ilusión? Simplemente apartándola de tu proceso del pensamiento. Cualquier cosa que ocurra en el pensamiento y el sentimiento es realidad. Aunque nunca llegue a realizarse en esta dimensión, en el momento en que hayas abrazado el pensamiento de que tú eres Dios, el principio yo soy, te habrás convertido en ello. Ama lo que eres, maestro, ámalo. Conoce que eres eterno, conócelo, siéntelo. Abraza este pensamiento. Cuando la herencia instintiva que te ha protegido a lo largo de todos los tiempos se enfrente al conocimiento de que eres, de hecho, inmortal en vez de mortal, y de que eres Dios y no hombre limitado, tu alma transmitirá este pensamiento ilimitado a la masa celular de tu cuerpo, y éste se sentirá jubiloso. Entonces tu cuerpo se adaptará felizmente a los pensamientos ilimitados del gran Dios que lo ocupa. Y, al igual que tu cuerpo ha adoptado la incertidumbre y la precaución en su existencia instintiva, tendrá ahora a Dios ilimitado en cada una de sus células, de forma que la materia del cuerpo pueda unificarse y alinearse con la totalidad de yo soy Dios. Ser más tú, maestro, es simplemente alcanzar más allá de las fronteras de tu incertidumbre. Y cuando tú, que has vivido bajo la protección del cuerpo, tomes el dominio sobre todo aquello que está dentro de tu entendimiento, el cuerpo felizmente lo aceptará. Ámate, maestro, plenamente. Ama la vida, la totalidad de ella. Al hacerlo volverás a tu unidad, te lo aseguro. Basta simplemente una actitud y un solo instante. Eso es todo lo que hace falta. Simplemente saberlo. Fin del capítulo 15, Divinidad olvidada.